Hola, queridos navegantes de historias. El día de hoy vamos a hablar sobre un gran escritor colombiano. Esto a petición de los estudiantes del Colegio Instituto Joaquín Montoya, ubicado en el municipio de Soacha, ya que ellos querían que hablara sobre el gran Gabriel García Márquez. Él nace en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927 y muere en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Su apodo, el Gran Gabo, pero para sus amigos, Gabito. Decía que la muerte era una trampa y una traición. Para él era serio estar vivo y creía que escribir era vida, que sus escritos eran vida. Recuerda que sus amigos en Aracataca lo reconocían por estar siempre filosofando y estar de profeta con ellos en su natal pueblo de Macondo. Cuando Gabriel García Márquez a su público lo acudían, lo aclamaban, llevando sus libros, como los tengo acá, decían que el gran Gabriel García Márquez cogía alguno de sus libros, lo autografiaba y tomaba alguna de sus páginas, les dibujaba una flor grandota, les colocaba la dedicatoria y colocaba su firma. Entonces era muy bonito ver que los libros de él, cuando los autografiaba, lo hacía de una manera muy jocosa a la vez. Bueno, les cuento que él se vino para acá, para Bogotá, a estudiar su bachillerato. Estudia también en la Universidad Nacional de Colombia, Derecho, pero lastimosamente él no acaba como abogado, sino sigue su instinto escritor, porque él quiere revivir, quiere hacer historia. Entonces se da cuenta en tantas cosas que le pasan a Gabriel García Márquez, que él, una de las historias que decía era que él no quería ir a España, que no quería ir a España porque decía que él no iba hasta que muriera Franco. Y sabemos que Franco era un militar español que era dictador. Entonces pues se puso como a pensar todo lo que estaba pasando y dijo, no, pero es que si, si yo no voy a España hasta que se muera Franco, Franco nunca va a morir. Y es cierto, Franco no muere porque hay registros todavía de quién era este militar Franco. Entonces él dijo, no, yo me voy para España. Entonces la primera ciudad que visita Gabriel García Márquez es Barcelona. Allí se queda, empieza como a describir todo lo que pasaba en los teatros, los sitios que él visitaba, teatros, cafés, también visitó como museos. Entonces todo esto él decía, no, pero es que esto yo lo estoy viviendo ahorita porque esto era lo que contaban los literatos españoles. Entonces él decía, es como si yo estuviera, ya hubiera vivido acá toda mi vida. Entonces era como muy jocoso lo que él decía y reviviendo como estos escritores españoles que a él le atraían. Uno de los escritores que con él empezó fue Franz Kafka, uno de los escritores que lo impulsaron a él para llevar sus escritos. Bueno, se dice que allí vivió, tenía una muy buenas relaciones con estos escritores y él, él como que le gustaba estar rodeado de gente en donde hacían unas fiestas literarias impresionantes. Él las
describía como algo explosivas, porque pues hablaban toda la noche, se quedaban tomando toda la noche, pero hablaban siempre sobre los escritos. Es muy bonito ver cómo Gabriel García Márquez era muy allegado con los escritores españoles. Era muy amigo de Mario Vargas Llosa, pero lastimosamente tuvieron un conflicto en donde Vargas Llosa le pegó un puñetazo en el ojo a Gabriel García Márquez y desde ahí no se volvieron a hablar. Unos dicen que fue por política y otros dicen que es por un lío de faldas que hubo, pero nunca se ha comprobado que cualquiera de estas dos. Pues Gabriel García Márquez se lo llevó a su tumba y el único que nos podría dar razón de eso sería Mario Vargas Llosa, pero pues nos esquiva también este tema. Bueno, ¿qué les cuento más? Gabriel escribe el amor en los tiempos del cólera para quienes lo quieran, para que lo quieran más. Él dice, no, es que yo escribí amor en los tiempos del cólera para que me quisieran más, decía. Entonces, en esta novela, él refleja el amor que sus padres se tuvieron cuando se conocieron, porque pues ellos tuvieron un como un encuentro muy tosco, en donde a ellos no los dejaban estar uno con el otro por no tener dinero. Entonces es ahí que ellos se enamoran, pero pueden sobrevivir y llevar a cabo su casamiento. Entonces él recrea en Amor en los tiempos del cólera algo que tiene que ver con sus padres. El final de los tiempos del cólera presentan a dos viejitos que están en una embarcación. Él quería describir en esta escena eh, una noticia que hubo en ese tiempo de unos viejitos que habían estado divagando por el mundo en un barco y que los encontraron muertos y juntos porque estaban toda la vida juntos, pero entonces el que también tomó esa historia para llevarla a cabo en El amor en los tiempos del cólera. En El coronel no tiene quien le escriba, él recrea la vida de su abuelo paterno, porque pues todos los días él veía que casi todos los días escribía para que al abuelo le llegara la pensión de veterano de la guerra civil y nunca llegó. Entonces él, su abuelo, da como esos pinitos para que Gabriel García Márquez plasme esta historia en esta novela. En El coronel no tiene quien le escriba. En su libro Vivir para contarla, que acá lo tenemos, en este libro él plasma su biografía, cuenta las vivencias que ha tenido desde muy pequeño, entonces es muy bonito leer todo lo que nos cuenta Gabriel García Márquez acerca de su infancia y cómo ha pasado el resto de su vida. Entonces, en esto se llama Vivir para contarla su biografía. Y en la novela La hojarasca, que es una de sus novelas favoritas, dice que es la más sincera y la más espontánea, porque aquí se refleja el auge del banano en Colombia. Entonces es bonito como explorar también esa clase de novelas. En la novela La mala hora trata sobre la violencia, donde hay desintegración social y hay imágenes fragmentadas sobre todo lo que pasaba eh, en aquella época en Colombia. Ya sabemos que su principal obra es Cien años de soledad. En esta obra, cuando la está escribiendo Gabriel García Márquez, esta obra es, yo creo que una de las que él más quiso y la que lo sacó adelante en todo. Entonces, ¿por qué? Les voy a contar. Esta obra magistral, que lo hace acreedor de su premio Nobel de Literatura,
fue escrita en México en el año 1965, 1966 y 1967. Y ya les cuento. Pues resulta que con esa obra ellos no tenían dinero con su esposa Mercedes para poder publicar la obra, tanto así que cuando ellos estaban en arriendo con el apartamento en donde ellos estaban viviendo, el arrendatario les decía, bueno, ¿y cuándo es que ustedes me van a pagar? Y entonces Mercedes era la que siempre ponía la cara y mire que mi esposo tiene tal día para que le vaya a pagar. Entonces un día Mercedes se puso de muy mal genio porque Gabriel García Márquez era encerrado en su cuarto escribiendo, hasta que ya el genio no pudo más, Mercedes, con esa situación. Entonces, y pues ya tenían sus 2 hijos, y cómo hacían para sobrevivir. Pues Mercedes habló con Gabriel García y le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No doy más. Entonces Gabriel García cogió su carro y lo vendió. Y él pensaba y le dio el dinero a Mercedes y le dijo, mire, esto que le alcance para 10 años, pero lastimosamente no le alcanzó para 10 años, le alcanzaba para 3 meses. El arrendatario le dio espera por 7 meses mientras salía su obra, 100 años de soledad. Y qué gran noticia la de Gabriel García Márquez cuando se dio cuenta que fue su obra la que lo sacó adelante y lo sacó de muchas deudas que tenía. Pero lastimosamente, eso es otra, que cuando fue a publicarla, tocó de a pedacitos porque no tenía suficiente dinero para publicarla. Es por eso que esta obra se vuelve la obra magistral para él. Para finalizar, les cuento que todas las obras de Gabriel García Márquez reflejan obsesión por captar la identidad cultural latinoamericana y los rasgos del mundo caribeño. Entonces ahí les dejo a Gabriel García Márquez, don Gabriel José de la Concordia García Márquez. Entonces les dejo toda su obra, que me faltó hablar de todos los cuentos, que ahí están Los funerales de Mamá Grande y Ojos de Perro Azul, entre otros. Entonces ahí les dejo. Les doy gracias a los niños del Joaquín Montoya por recomendarme el autor. No se me iba a pasar, segurito que no. Y para que dejen sus comentarios, que le den like al video y suscribirse al canal. Que Dios los bendiga y chao.